Muy buenas tardes. Acrópolis Capacitaciones les da la bienvenida al webinar Aspectos básicos en la intervención fisioterapéutica en el área de la coloproctología, con la expositora doctora Viviana Pérez Zumbado. La doctora Viviana Pérez Zumbado tiene 19 años de experiencia en la rehabilitación del suelo pélvico, tanto en el área de incontinencia fecal como de incontinencia urinaria en mujeres y hombres. Tiene un doctorado en mediación pedagógica de la Universidad de La Salle, tesis doctoral de medicación pedagógica de la terapia física, una mirada desde la inteligencia emocional. Además es máster en terapia física con mención en rehabilitación neurológica en la Universidad de Santa Paula y tiene una licenciatura en terapia física de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Con ustedes, la doctora Viviana Pérez Zumbado. Es un placer para mí saludarlos. Encantada de estar con ustedes. Un saludo muy grande desde Costa Rica. Y estamos aquí para compartir un ratito y ojalá podamos aprender algo entre todos. Mi nombre es Viviana Pérez, soy fisioterapeuta, trabajo en suelo pélvico ya hace muchos años y es un placer la invitación y esperemos que podamos compartir un ratito de lo que les traigo a ustedes. Ojalá lo podamos hacer. Creo que habíamos acordado con Acrópolis que vamos a tratar de hacer las preguntas hasta el final, así que se las van guardando poquito a poco y pues al final comentaremos todo lo que ustedes quieran preguntar, estamos para servirles. Yo les voy a hablar un poco y rápidamente, así sobre lo que es los aspectos básicos de la intervención fisioterapéutica en coloproctología. Creo que de todas las áreas y disfunciones del suelo pélvico es una de las que podría decir que más me gusta. Es bastante simple, no es la palabra, pero menos complejo y es de muy rápida evolución. Así que soy apasionada de la coloproctología. Vamos a ver aquí un momentito. ¿Qué es incontinencia fecal? Bien lo dice el doctor Weinstein, ¿verdad? Que es el paso incontrolable y continuo o recurrente de deposiciones que tienen que ser de más de 10 mililitros, de consistencia sólida, líquidos o gases, por periodos de al menos un mes en pacientes mayores de 4 años. Esta fue una definición que pude obtener de una investigación que brinda el doctor Claudio Weinstein, gran representante de la LAB, y reúne varios de los conceptos muy claros. Ojo con esto con respecto a pacientes mayores de 4 años, porque los niños no podemos hacer una presión neurológica antes de estas edades, aunque sí van quitándose obviamente los pañales antes de esta época, pero creo que esta definición es bastante clara. Además de esto, él afirma, ¿verdad?, de que de los aspectos clínicos nosotros podemos estar hablando que la incontinencia fecal puede ser pasiva, puede haber urge-incontinencia o ensuciamiento anal, que también se denomina Soulin. Entonces, ¿qué es la incontinencia pasiva? Como ustedes lo pueden ver, es el paso involuntario de posiciones o gases sin darse cuenta a la persona. Es completamente pasivo. Luego viene lo que es la urge-incontinencia, ¿verdad? Que implica el paso de la materia fecal, ¿verdad? Ante el esfuerzo activo del paciente y no las puede retener. Y lo que es ensuciamiento anal o Soulin, que es la pérdida, ¿verdad? O una cantidad poca, principalmente líquida, ¿verdad? De materia fecal, pero generalmente posterior a una evacuación consistente de materia fecal. Entonces tenemos estas tres características: pasiva, urge-incontinencia y ensuciamiento, que también la llaman Soulin. Ahora, desde la fisiopatología y tomando como referencia a la gran maestra Bernardita Fuentes, chilena, nosotros podemos contemplar en la coloproctología estos dos grandes procesos, ¿verdad? Lo que es en la fisiología de la incontinencia fecal, hay que pensar en la defecación y en la continencia. Entonces, vamos a estudiar estos dos procesos un poco rápido, pero vamos a tratar de resumirlos. Y hay que tener muy claro esto: la defecación se reúne para la expulsión del contenido fecal, pero la continencia, como lo dice ahí, es la regulación para hacer
que la expulsión se produzca en el momento deseado y socialmente aceptable, que indican dos procesos completamente diferentes. Para esto, una cosa que hay que pensar, que algunas veces los fisioterapeutas nos concentramos como en una visión de túnel, digo yo, y tenemos que tener un razonamiento clínico muy amplio. Claro, nosotros estamos hablando de incontinencia fecal, pero estamos al final del trayecto, al final del recorrido, por así decirlo. No podemos dejar de contemplar todas las alteraciones que el paciente tenga con respecto a su intestino delgado, a su intestino grueso, cómo es su dieta, cómo son sus deposiciones. Aquí ustedes pueden ver a la derecha de sus pantallas la escala de Bristol. Esta escala de Bristol nos ayuda a nosotros a poder identificar cómo son las deposiciones de las personas. Entonces, cuando nosotros hacemos una historia clínica, tenemos que preguntarle a las personas, no solamente qué es incontinencia y concentrarnos en esta parte de su cuerpo, sino también es integralmente el paciente contemplar cómo es su tránsito digestivo, que si hay un megacolon que va a ser definitivamente claro en la historia clínica, de que si tiene estreñimiento, de que si no lo tiene, de que si es una persona muy estresada y muy importante, y por eso la escala de Bristol, cómo es su materia fecal. Como pueden observar, el tipo 3 es como lo más saludable, ¿verdad? Que no tiene que ser ni tan dura ni tan blanda. Entonces, son situaciones que nosotros le tenemos que preguntar al paciente a la hora de evaluar. Eso es bastante importante. Ahora, a mí me parece una raya roja aquí mágica, chicos, pero no sé dónde salió. No la puse yo. El sistema digestivo, como les repetía, tenemos que acordarnos que este paciente trae desde arriba un proceso por el cual nosotros vamos a venir a evaluarlo, cómo es su capacidad, bueno, nosotros no, el gastroenterólogo, porque esto es un trabajo multidisciplinario, ¿verdad? Jamás, pero sí es importante que el fisioterapeuta tenga claro qué podemos hacer nosotros o qué medidas de cambio de hábitos podemos facilitarle a este paciente. Y aquí viene mi amigo el recto, ¿verdad? Que para mí es mágico, simple, preciso. Recuerden que el recto es el final del proceso del colux sigmoides y termina en el recto. El recto mide alrededor de 17 a 13 centímetros, desde el orificio final, anal, hasta hacia arriba, vamos a hablar de 13 a 17 centímetros. El recto en sí, como siempre lo digo, el recto no es recto, el recto es curvo, ¿verdad? Y tiene estas válvulas de Houston, que estas válvulas de Houston producen un contorno, y este primer segmento, posteriormente a las columnas de Morgani o la línea dentada, superior a esto estamos hablando que es la ampolla rectal. Esta ampolla rectal es muy importante porque esta ampolla rectal permite un sistema de complianza, un sistema de mantener las heces ahí hasta que yo determine en qué momento las puedo evacuar. Y esta complianza, esta capacidad de distensión que tiene el ampolla rectal nos da a nosotros todo el material para trabajar lo que es la sensibilidad en el paciente con balones rectales y poder reeducar la defecación. Puede ser que haya personas que no puedan soportar tener mucha materia fecal y necesitan hacer varias evacuaciones, o hay algunas que se acomodan y su complianza es tan grande que permiten tener mucho tiempo la materia fecal en la ampolla rectal. Pero volvemos a decir, esto es un juego de presiones. Ustedes pueden observar aquí donde se encuentra el músculo elevador del ano, que realmente es como, ahorita lo vamos a ver en otra cosa, pero el elevador del ano es como un diafragma que sostiene, como ustedes lo saben, por las diferentes musculaturas, y este se proyecta de igual manera y entra a la unión donde viene lo que es el esfínter interno, que es completamente involuntario, es músculo liso y ustedes lo pueden observar. No sé si están viendo como yo muevo el mouse, que eso me gustaría que me dijeran porque yo lo estoy moviendo, no sé si ustedes lo están viendo, pero espero que sí. Ustedes pueden observar que este músculo liso que ustedes ven acá es una proyección del tubo digestivo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Vamos a ver si sí, voy a ver el chat para ver si sí se ve. Eso sí se ve, encantado. Voy a abrirlo un momentico aquí para tenerlo cerquita. Entonces, esto que ustedes observan aquí es el músculo liso, que es una proyección de lo que es el tubo digestivo. Ahora, una cosa muy importante, el músculo liso
es completamente involuntario. Nosotros los fisioterapeutas somos especialistas en hacer contracciones activas, volitivas, en donde el músculo se contraiga cuando nosotros lo decimos. Entonces es un músculo esquelético, no es músculo liso. Pero ¿qué tiene la particularidad del músculo liso? De que tiene cerrado siempre el conducto para que la persona no se defeque. Generalmente un 80% del tiempo, el esfínter está cerrado. Es por eso que nosotros cuando dormimos no nos defecamos. Y solamente un 20% funciona este músculo que viene aquí a los lados, que es el esfínter anal externo, que tiene 3 fascículos. Este esfínter anal externo es muy importante porque es músculo esquelético y todos ustedes en este momento lo pueden apretar. Apriételo duro, 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 que se sienta cómo se contrae. Ese que están ustedes contrayendo es el esfínter anal externo, que es completamente voluntario. Al involuntario, que es músculo liso, no podemos hacer mucho. Esto es en términos muy generales. Aquí ustedes pueden ver las columnas de Morgani. Esto que se ve aquí es la línea dentada y como habla también Gustavo Latorre, un ejemplo muy claro, ¿verdad? Estas columnas hacen como cuando uno pela una naranja y pueden ver el final de una naranja que se ve como en gajitos, que se cierra. Así se ve el esfínter, ¿verdad? Y cada gajito va a tener de estos plexos vasculares que tienen una vena, y ahí es donde hablamos de los plexos hemorroidales, que también hacen un cierre secundario al esfínter anal interno y externo para la continencia. ¿Qué más les puedo decir de esta imagen? Me parece que es bastante clara. Aquí también podemos observarla. Aquí está más marcado donde se ven los plexos hemorroidales. No crean, esto es un corte simplemente coronal, pero vamos a tener alrededor de toda la columna todo lo que son los complejos hemorroidales. Tenemos lo que es músculo esfínter interno y tenemos también lo que es esfínter externo en sus 3 fascículos. Hay toda una tendencia y toda una teoría que afirma, ¿verdad?, que se contraen estos fascículos dependiendo del nivel de facilitación de la materia fecal para que salga. Y yo siempre lo digo en las clases, es muy fácil, es como estripar una pasta de dientes. Ok, entonces si nosotros la aplastamos bien, va de adentro hacia afuera y sale la materia fecal, sale la pasta de dientes. Pero siempre digo, cuando nos tocan la puerta y tenemos que apretar y tenemos que contraer, va de afuera hacia adentro. Así es como se contraen sincrónicamente cada uno de esos fascículos del esfínter anal externo. Una cosa muy importante que ustedes van a poder observar aquí es que Kaney, se llama el autor, desde el 2004 cambia el nombre, ¿verdad?, de lo que es el músculo pubococcigio a lo que es pubovisceral, ¿verdad? Y entonces este pubovisceral es porque va desde el pubis a los diferentes tipos de musculatura, a los diferentes tipos de órganos. Entonces, muy importante para nosotros con lo referente a el esfínter anal, tenemos el músculo puboanal. Este músculo puboanal, que ya lo vamos a comprender dentro de un momento y lo vamos a ver en otra gráfica, este músculo puboanal nos permite a nosotros hacer una contracción ascendente junto con el elevador, con el elevador del ano que distiende y permite que salga la materia fecal, que es contraria al resto que más bien cierra el esfínter. Ya lo vamos a ver, pero es importante este cambio de, ¿cómo se llama? De nomenclatura ya viejito. Aquí donde ustedes pueden observar, tenemos lo que es los diferentes músculos, ¿verdad? Lo que es el músculo, la parte del cuerpo perineal, y observen que estas fibras que están por detrás, ¿ok?, del músculo puborectal, se llama puboanal. Ese músculo que viene por detrás del puborectal, que viene aquí ascendiendo, es el que permite como hacer más chiquito el recto y permitir la evacuación. Eso es algo bastante importante de contemplar. Que es una toma de uno de los grandes expositores también a nivel latinoamericano, como que es Gustavo Latorre. Observen cómo viene el elevador del ano y gira alrededor del esfínter, alrededor del recto, y ustedes van a ver lo que es el esfínter externo y lo que es el esfínter interno. Y de igual manera el músculo puborectal
lo que hace es producir un cierre de 90 grados. Vean aquí que yo les puse en reposo este ángulo anorrectal generalmente ronda entre los 90 y 100 grados. En el momento en que a mí me dicen que no puedo seguir defecando a una contracción que cierra hasta 85 y se puede abrir ese ángulo anorrectal hasta 135 grados en la defecación. Entonces, para que nos vayamos ubicando en este montón de cosas, vamos a tener claro qué son los movimientos peristálticos. Entonces, vamos a tratar de entender de que viene un movimiento peristáltico, ya viene la materia fecal, se induce al recto, ¿verdad? Y esto produce que haya una distensión rectal, que esto nos va a llegar a provocar a nosotros dos caminos, ¿verdad? Esta distensión va a producir lo que es el reflejo anal inhibitorio, produciendo cuando se distiende la materia fecal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a producir este reflejo, hay una relajación del esfínter anal interno y hay una contracción del esfínter anal externo. Se sienten las heces. Los receptores de las heces los captan, pero la corteza cerebral define. Y es ahí donde la corteza cerebral dice, un momento, sí o no puede ir al baño. Si dice que no, se produce una contracción del músculo del suelo pélvico, del pubo rectal, del esfínter anal externo, hay una elevación del periné, hay una disminución del ángulo rectal y hay un peristaltismo hacia la ampolla rectal y las heces se quedan en stand-by y no defeca. Pero si dice que sí, entonces va a haber una relajación del suelo, del pubo rectal, del esfínter anal externo, se relaja el perineal, hay un aumento del ángulo anorrectal y se produce la defecación. Espero que me hayan comprendido esta parte, porque esto es vital para poder comprender nosotros mecánicamente qué es lo que sucede. Entonces, lo tenemos aquí. En momentos normales, nosotros vamos a tener una contracción cuando el paciente está tranquilo, no hay ningún tipo de sensación. Contraído el esfínter anal externo, contraído el esfínter anal interno, hay una contracción del músculo puborectal y el músculo puboanal está relajado. Pero cuando viene un deseo defecatorio, ¿qué quiere decir? Que la materia fecal está llegando ya porque necesita ser liberada. Entonces hay una activación de la sensibilidad de la ampolla y de los sensores que dice, hey, aquí hay que defecar. Entonces se produce un aumento en la contracción del esfínter anal interno, externo y puborectal si yo no quiero defecar. Pero si yo quiero defecar, entonces se relaja el esfínter anal externo, el interno, el puborectal, se contrae el músculo el pubo anal, perdón, y se activa también el transverso abdominal. Una cosa muy importante, y ahí es cuando hablamos del pujo la valsalva, no tiene que ser un pujo forzado donde nosotros nos favorece muchísimo el crecimiento o alteración en hemorroides. Tenemos que trabajar de igual manera que lo hacemos en otras partes del suelo pélvico con una respiración sincrónica en donde cuando exhalamos podemos contraer el transverso abdominal facilitando el vaciamiento junto con la contracción del pubo anal. Entonces, ¿cuáles son las situaciones emergentemente necesarias para poder hacer la evacuación? Que hay un transporte adecuado de la materia fecal al recto. ¿Por qué? Porque puede haber un trastorno intestinal, que se desencadene el deseo defecatorio, porque puede ser que el paciente tenga una alteración neurológica, mecánica, de la cual no se puede desencadenar. Pero acordémonos que este reflejo, este deseo defecatorio, mejor dicho, es involuntario, es automático. Uno no produce el deseo por sí solo. La capacidad o no de retrasar la defecación en el momento en que yo creo y poder evacuar. Todas estas son situaciones que debemos de tener controladas. Entonces volvemos a repasar. Las heces llegan al recto, se quedan o se alojan en el reservorio temporal que va a ser la ampolla y de ahí se desencadena el reflejo defecatorio. Del reflejo defecatorio a la defecación está la corteza, quien define si podemos o no podemos, sí o no defecar. Hay situaciones que nos favorecen a nosotros los procesos de defecación y esto se llama un cambio de hábitos. La forma adecuada de sentarnos en el inodoro para poder defecar es mucho de flexión de cadera, en donde nosotros podemos
relajar ese músculo puborectal, no contraerlo aún más. Y siempre lo digo, tengan mucho cuidado con los pacientes que tienen en hogares de ancianos o en lugares donde les compran un adaptador para que la tasa del servicio sanitario sea más alta. Entonces el paciente queda suspendido, sentado en una posición más recta, y tras de que el señor o la señora no se mueve mucho, lo sentamos en forma recta en el servicio sanitario, menos va a tener la capacidad de defecar. Entonces es muy importante tomar como conciencia de esta situación, porque al final de cuentas el subir el sanitario, por así decirlo, es para quien va a transportar a la persona, no para quien, no para él mismo. Entonces, volvemos a decir que ¿cuál es el origen? Puede haber una incontinencia fecal, o mejor dicho, anal o rectal. Cuando hablamos de que hay una incontinencia anal, puede ser porque hay una hipotonía basal, porque los esfínteres, el esfínter del anal externo o puborectal están hipotónicos, o hay una alteración de ese reflejo. ¿Y cuando hay una incontinencia rectal? Cuando hay una alteración de la sensibilidad en el paciente propiamente, que puede haber una hipo o hipersensibilidad, que hay un micro o mega recto, la capacidad, la complianza, y que no existe un vaciamiento completo. ¿Por qué se pueden producir las debilidades del esfínter anal externo? Por muchas. Por trauma, por neuropatía del nervio pudendo, por cirugías anorrectales, por mucho. ¿Y qué es lo que siempre pasa? Hay una disminución de la fuerza y hay una urgencia defecatoria. Esto es una situación que nos encontramos muchísimo. Lo que es la constipación. Ahora, ¿qué es lo que pasa mucho con la constipación? Bueno, nosotros realmente lo que tenemos que ayudarle al paciente es, ¿verdad?, a que tenga horarios adecuados para ir al baño, a que tenga una buena ingesta de alimentación, que toma mucha agua, ¿verdad?, que se mantenga activo. Son una de las, vean que son simplemente hábitos que nosotros como fisioterapeutas podemos tomar en cuenta. Ahora, dentro de otras patologías que no tienen que ver propiamente con la incontinencia fecal, pero que pueden ser pues tomadas en cuenta en la intervención, son estas 4, lo que es hemorroides, fístulas, fisuras y cáncer. Ahora, en hemorroides, bueno, puse la primera imagen fue de fístulas. Recuerden que la fístula es como decimos nosotros, como una conejera, decimos en Costa Rica, pero es como un orificio que se hace y hace un túnel, como ustedes lo pueden observar aquí en el recorrido. ¿Y qué es lo que pasa? Que se introduce materia fecal y puede llegar a producir muchos abscesos. Entonces eso es lo que llamamos nosotros una fístula perianal, porque una fisura es una ruptura del tejido. Es bastante doloroso, bien complejo de tratar. Algunas veces depende del tamaño quirúrgico. Y los abscesos anorrectales, que pueden ser consecuencia de las dos anteriores, en donde se almacena pues material infectado. Un prolapso, que también nosotros podemos observarlo por diferentes patologías, ¿verdad?, por diferentes situaciones que llevan definitivamente a una situación de cirugía. Ahora, con respecto a la intervención fisioterapéutica, nosotros podemos tener claro que es imposible que hablemos de estas circunstancias en estos niveles y tan rápido, ¿verdad? Pero yo les voy a dar una idea general y ahorita preguntamos si hay algo específico. Definitivamente que la historia clínica en el paciente es determinante, ¿verdad? La historia clínica determina cuál es el proceder. Eso es el primer razonamiento clínico que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Esta es la escala de Jorge Wessner, que es bastante simple, que se la podemos pasar al paciente, en donde le podemos indicar, ¿verdad?, que marque su diario habitual cuánto es la frecuencia que pierde materia fecal o se ensucia. Definitivamente que la manometría anorrectal es primordial en la evaluación del paciente. La endosonografía en los países que ya se permite para fisioterapeutas, o si no, un trabajo completamente coordinado con el proctólogo, es bastante importante. Y la electromiografía que hacemos nosotros con las evaluaciones de los equipos es bastante sugerente a la patología y nos indica cuál es el proceder de la intervención, en términos muy generales. Aquí, como ustedes pueden observar, esta sería la imagen en que vemos nosotros
ultrasonido, ¿verdad? Y vamos a ver una cosita aquí. Esta raya roja alguien la hizo, pero no la ha podido quitar. Pero aquí ustedes van a poder observar en estas líneas amarillas donde hay una ruptura que no está de este lado del esfínter anal interno, ¿verdad? Que eso nos va a imposibilitar la contracción adecuada. Y aquí en esta otra imagen vemos cómo hay una alteración del esfínter anal externo. Ven un segundito que me están escribiendo del más allá, pero todo vamos bien. Aquí vamos a encontrar del esfínter anal externo, ¿verdad? Como les repito, nos va a producir una debilidad esfinteriana muy importante, a veces dolor. La manometría. Es muy importante la manometría, y aquí está claro, ¿verdad? Permite la evaluación de la presión, tanto de los esfínteres como de los reflejos anales, para por nosotros definir esas capacidades de contracción, de confianza. Sumado a eso, ¿verdad? Las presiones de reposo del esfínter anal interno, del esfínter anal externo, los reflejos de la tos, si hay un reflejo que está ausente, el estudio con el balón rectal que permite la sensibilidad y la sensación y distensibilidad rectal, son situaciones que realmente son muy importantes para el paciente. En el examen físico, no, o sea, es vital poder observar el esfínter, determinar cuál es su color, cómo es su forma, si encuentra algún tipo de pelotitas, si lo diríamos en un término muy poco científico, ¿verdad? Pero una plica, una cosa por el estilo, si fue una hemorroide posterior, ¿verdad? En que puede haber sido que hubo un proceso inflamatorio y luego ya sucedió, o si ven algún tipo de hemorroide activa, hay que hacer un análisis biomecánico del paciente, poder observar cómo es su postura, cuáles son sus capacidades funcionales y obviamente que evaluar los reflejos del área, evaluar toda la musculatura del suelo pélvico para ver cómo se encuentran, todo lo que se refiere al examen físico. Tanto en el tacto rectal, no es muy importante evaluar el tono de reposo y la sensibilidad del dolor. Ahí, como ustedes pueden observar en la imagen, nosotros al ingresar el 1 o 2 centímetros vamos a evaluar lo que es el esfínter anal externo, y si ya nos introducimos un 3, 4 centímetros vamos a poder valorar lo que es el pubo rectal, que es tan valioso para nosotros para que nos permite determinar si ese pubo rectal está sumamente contraído, puede ser una incidencia a una constipación, por ejemplo, a un estreñimiento. Esto que ustedes ven acá es la utilización de balones rectales, ¿verdad? Para poder determinar las presiones, tanto del esfínter externo, interno, como de la ampolla rectal, del silencio que tiene que haber, por ejemplo, en la ampolla rectal cuando no debe haber una contracción o la capacidad de distensión que éste tenga. Esta es otra de las, ¿verdad?, de las formas que nosotros podemos ver la capacidad de contracción con un biofeedback, ¿verdad? Con un biofeedback electromiográfico en donde podemos hacer una evaluación de contracciones rápidas, contracciones lentas y contracciones de mayor duración. La base del FLIC podríamos llamar que estamos evaluando todo lo que se refiere a fibras blancas, las de resistencia o sostén, fibras rojas, y las de resistencia definitivamente también lo que son las fibras rojas. Este es un abanico de opciones terapéuticas para poder hablar de fortalecimiento muscular en el área. Si hay que hablar de fortalecimiento, también puede ser que estemos hablando de dolor, pues se los puse así como en imagen para que puedan observar que podemos utilizarlo alrededor del esfínter o lo podemos utilizar por doble canal a cada lado del esfínter. Recuerden que los nervios que obviamente inervan la musculatura del esfínter anal externo son nervios que vienen por dos partes, ¿verdad? Son bilaterales, no es que vamos a poder trazar de un lado hacia el otro, por lo tanto es muy importante entender la continuidad del nervio que lo inerva, valga la redundancia. Lo que es definitivamente todo lo que es neuromodulación del tibial posterior, definitivamente hay muchos estudios que hablan que mejoran la continencia fecal. Y una cosa que sí quiero decir, cuando nosotros trabajamos de electroterapia, fortalecimiento muscular, nosotros estamos haciendo neuroestimulación, pero la neuromodulación es cuando trabajamos con el tibial posterior o a nivel sacro. A nivel sacro tiene que introducirse los electrodos, ¿verdad? Es quirúrgico, pero puede ser, hay algunos terapeutas que yo he visto, mis respetos, no
sé el grado de complejidad en el sentido de que diría que tiene que trabajarse con bastante material estéril, poder trabajar con agujas a nivel de sacro, pero sí es muy importante que todo lo que es la inervación o todo lo que es el trabajo de la neuroestimulación o neuromodulación, mejor dicho, del tibial posterior, es porque lo que nosotros estamos tratando de hacer es producir como un reseteo neurológico. A ver, en palabras simples, ustedes saben que a mí me gusta aclarar las cosas. Neuroestimulación va a producir una respuesta muscular, ¿ok? O puede ser que alivie el dolor. Pero con la neuromodulación, lo que nosotros tratamos es que esta estimulación del tibial posterior suba hasta el plexo sacro y trate como de resetear, de limpiar la línea nerviosa, por así decirlo, para que haya una mejor conducción nerviosa, facilitándonos a nosotros todas las acciones del suelo pélvico. Eso es neuromodulación, que es diferente a neuroestimulación. Lo de la postura, que ya lo habíamos conversado con anterioridad, todo lo que respecta a la posición, recuerden que la flexión es bastante importante. Y sí les digo que siempre, antes se acostumbraba a llevar libros, revistas, ahora el celular y la tablet. Y pues ahora con el coronavirus creo que aún más tenemos que tener cuidado con lo que hacemos en el baño siempre, porque puede haber un material de contaminación bastante importante. Posiciones, hábitos, es vital y muy importante que el paciente tenga conciencia de la capacidad de contracción que tiene, cuántas veces va al baño, llevar un diario defecatorio, ver la capacidad y la consistencia de las heces. Eso me parece que es fundamental. En ejercicios terapéuticos, creo que es bastante importante y yo creo que eso es lo más importante para nosotros como fisioterapeutas. Siempre la columna vertebral es el ejercicio y el razonamiento clínico, pero siempre recuerden que el control esfinteriano va a determinar la capacidad de ejecución motora restante. Entonces, si ustedes van a empezar a trabajar fortalecimiento muscular, tienen que ir desde los músculos más pequeños a los músculos más grandes. Por eso les puse ahí de igual manera FNP, facilitación neuromuscular propioceptiva, en donde los músculos más grandes van a colapsar a los más pequeños. Entonces, siempre recuerden, el control esfinteriano, lo primero que buscamos es la propiocepción del área. También buscamos lo que es la capacidad de confianza, que se puede trabajar con los balones rectales y podemos trabajar también contracciones. Facilitación neuromuscular propioceptiva de cadenas extensoras, que es muy importante para lo que es el trabajo del fortalecimiento muscular. Transverso abdominal, cualquier persona que hable de suelo pélvico habla de transverso abdominal y es vital el trabajo del transverso abdominal. Ustedes lo vieron para la evacuación y lo vieron también para todas las sintomatologías o alteraciones del suelo pélvico, él tiene que estar presente. Y sinergias y disinergias hay que controlarlas porque hay que llevar el ritmo de evacuación para que el paciente no se mantenga con las heces dentro del recto. Creo que eso sería lo que quisiera compartir con ustedes. Voy a pasarme a la pantalla para enseñar. Quería que vieran un momentito, no sé si me fijan a mí el video, esto que tenemos acá es un recto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de indicar con el pubanal? El pubanal lo que nos hace a nosotros es que nosotros lo que tratamos de hacer es de que el pubanal cuando se contrae hace chiquitito al recto, ¿verdad? Este canal anal. Entonces, al hacerlo como pequeño, por así decirlo, facilita que salga la materia fecal. Eso es lo que hace el pubanal, que es bastante importante de hacer. Otra cosa, voy a fijar el video aquí, otra cosa importante tal vez que quiero que me vean, aquí están todos los músculos del elevador del ano que comentamos anteriormente y están los músculos que hablamos de los puboviscerales. Como les repito, es vital que para el esfínter anal externo, que ustedes lo pueden observar aquí, ¿verdad? Tiene la capacidad nosotros de llegarle, de contraerlo, de sentirlo, de palparlo con mayor facilidad. Podemos colocar los electrodos alrededor del esfínter y dentro, ¿verdad? Aquí en el canal anal, creo que es bastante importante recordar que la musculatura puede hacer que no solamente la continencia, sino que facilite también de igual manera la evacuación.
no sé, a los de Acrópolis o a todos los que tengan preguntas. Aquí estoy para responderles lo que humildemente pueda responderles. Dice acá Mónica Chajón, dice, el laxante de uso prolongado puede inhibir el deseo de defecar. Yo diría que definitivamente sí puede llegar a producir una alteración funcional, una alteración principalmente de la complianza, ¿verdad? La complianza es esta capacidad de distenderse que tiene la ampolla rectal para lo que es mantener las heces mientras damos la orden de que salgan. Entonces, definitivamente que la alteración del uso de laxantes excesivos puede producir una alteración funcional. Sí, Carol, por supuesto, y feliz de verte por acá. Me parece a mí que hay bastantes estudios ya que hablan de que la neuromodulación del tibial posterior está trabajando muy bien en lo que se refiere a incontinencia fecal y a constipación. Siempre hay un gran enigma, ¿verdad? Porque desde que salió todo el proceso de tibial posterior ya lo usamos para todo, ¿verdad? Lo usamos para incontinencia urinaria, la usamos para disfunciones del suelo pélvico, pero sí es muy importante entender que la neuromodulación produce ese reseteo nervioso a nivel del plexo sacro que nos facilitaría a nosotros mejorar si la constipación tiene un origen neurológico, podría funcionar. Ahora, la diferencia, sí, está claro y escrito de que parasacralmente tiene una mayor cantidad de aglomerado de fibras nerviosas versus el tibial. Definitivamente que el parasacral tiene una mejor efectividad. Lo que pasa es la colocación es bastante compleja, es médica, ¿verdad? A menos de que tengas todo un sistema de entrenamiento especializado para el uso de las agujas a nivel sacral. Angélica González me pregunta que hay diferencia de parámetros para la incontinencia fecal y estreñimiento. Angélica, ¿con respecto a qué? ¿A la neuromodulación o a lo que es fortalecimiento? Definitivamente que para neuromodulación generalmente los estudios siempre andan alrededor de 200 a 220 microsegundos de duración de fase y andan entre 10 y 20 hercios. Casi todas las investigaciones son con esas frecuencias, ¿verdad? Ahora otra pregunta que me dice Vane, ¿qué tanto usas electrodos intracavitarios? Muchísimo, uso mucho, o sea, es el pan nuestro de cada día. Definitivamente se tienen que utilizar los electrodos intracavitarios para lo que es el fortalecimiento muscular, para lo que es el uso del biofeedback, es vital, sumamente importante. Pero quería hacerles como también una, qué sé yo, reseña que también podemos valorar lo que es el uso de electrodos externos. Dice Valentina que no me quedó claro la función de los plexos hemorroidales. En realidad tenés que entender, Valentina, que los plexos hemorroidales funcionan como un camión recolector de basura. Imagínate que llega al final todo lo que es la materia fecal, ¿verdad? Que ya va a salir, pero sea como sea, tiene gran cantidad de materia, pues de desechos. Estos plexos van obviamente, que a transferir toda la sangre en el sentido arterial para la parte venosa, pero el plexo hemorroidal, además de filtrar todas las sustancias de desechos sanguíneas, también nos hace como almohadillas, ¿verdad? Y estas almohadillas hacen un cierre más seguro del canal anal. Eso es lo que hacen los plexos hemorroidales, por eso algunas veces se inflaman. Es que vieran que para la gente de Acrópolis se me hace chiquitita la pantalla. Voy a ver si aquí lo puedo leer todo. Ya lo pude hacer. No sé si te quedó claro, Valentina, lo que es el plexo hemorroidal. Francia me dice que tiene una paciente con una fístula enterocutánea. ¿Cómo se puede ayudar a realizar la defecación por el recto? En este momento está hospitalizado por distensión. A ver, definitivamente que hay que trabajar esa fístula, nosotros un trabajo completamente interdisciplinario con el proctólogo, ¿verdad? Eso no cabe duda, para que nosotros podamos determinar cuáles son las acciones que podríamos realizar. No es tan simple, ¿verdad? En algunos momentos, cuando ya está bastante bien cicatrizada esa fístula,
está bastante, un proceso de desinflamación, todo bien, se podría trabajar hasta con microcorrientes y láser para ver si podemos cerrar un poquito esa fístula, pero desde los bordes, no podemos hacer mucho, eso es más del trabajo del proctólogo. Aquí dice, ¿qué recomendación nos podrías dar para trabajar la disinergia? Me parece que un control de propiocepción perfecto en el paciente, que te sentes con ese paciente, que comprendan cómo es que se produce los músculos, cómo es que se contraen, cuál es el orden secuencial de los mismos y una herramienta esencial, el biofeedback, quien te va a permitir determinar qué músculos están trabajando y qué no, dependiendo de la evaluación que realices. Me parece que es fundamental. En niños, ¿a partir de qué edad podemos iniciar el trabajo? Bueno, eso es una gran pregunta porque hay diferentes colegas que lo hacen a cualquier edad. Yo he trabajado con niños que tienen ano imperforado, ¿verdad? Que nacen con ano imperforado. Entonces, he trabajado con ellos junto a los proctólogos, ¿verdad? Y podemos, desde que están bebitos, nosotros empezamos a trabajar. Siempre es muy importante aclarar de que hay todo un proceso en el cual el dolor no debe sobrepasar la función. Me parece que eso es una cosa muy importante. Nosotros tenemos que empezar a trabajar lo que es la capacidad de contracción que un niño de meses no va a lograr, obviamente. Entonces, la capacidad de contracción voluntaria se va dando más por reflejo, se pueden utilizar diferentes estímulos, hielo, estimulación sensorial, etcétera, para poder determinar qué podemos ir haciendo con este niño, por ejemplo, con un ano imperforado. Estoy hablando de un ano imperforado, con un megacolon. Ahí sí tenemos que hacer un trabajo muchísimo, muy con todo lo que es nutricionista y con todo lo que es proctólogo, diarios de defecación. Y cuando ya tiene una edad considerable, alrededor de unos 4 o 5 años, podríamos empezar a nosotros a trabajar con biofeedback. Estudios de neuromodulación en niños he visto muy poco, ¿verdad? He visto bastante o casi nunca, he visto muy pocos de neuromodulación, pero recordemos que si nosotros analizamos que la neuromodulación nace para activar ese recorrido neurológico, puede ser que favorezca, pero yo te tendría mucho cuidado porque siempre hay que basarlo en la evidencia y hay poca evidencia al respecto, con respecto a la estimulación de neuromodulación en niños. Lorena, no sé si era la pregunta, si es neuromodulación en niños, ¿verdad? Ahora, aquí me dice Mónica que tiene una paciente que dice que cuando va a defecar se debilita y que por ello el médico le dejó laxantes y un adaptador del inodoro desde hace 3 años. ¿Sabes algo de esa debilidad? Ella siente que se desmaya. Bueno, yo en mi humilde opinión analizaría biomecánicamente y me imagino que el médico tuvo que haber hecho una defecografía para poder analizar cuál es el proceso que está teniendo esta paciente. Puede ser que haga una estimulación del nervio vago y por eso sienta como ese decaimiento, pero yo lo estudiaría muchísimo más a fondo porque no es típico ni normal, ninguna de las dos. ¿Cómo recomienda la realización del masaje abdominal para la constipación? Bueno, siempre se ha hablado que va a favor de las manecillas del reloj que iniciamos en el colon ascendente, transverso y luego sigmoide para poder trabajar la fácil evacuación, ¿verdad? Yo voy en contra porque ustedes me ven al revés ¿verdad? En la cámara, pero definitivamente que lo mejor es facilitar el masaje como va el colon colocado, por así decirlo, el colon, ¿verdad? Ascendente, transverso y el colon sigmoides. Debe ser, a ver si lo entendemos así, subimos por la derecha, pasamos a la izquierda, sigmoides, y luego lo detenemos sobre el pubis, que sería como la recomendación más ideal para poder hacer el masaje de constipación. Ana Sanabria me dice, ¿utilizas electroestimulación para facilitar los movimientos peristálticos? Colon inértico, ¿con qué parámetros? Wow, bueno, vieras que realmente hay poca investigación al respecto, ¿verdad? Yo sí te puedo decir que hay poca investigación al respecto. Hay que entender que el trayecto del trayecto de la materia, pues, del bolo alimenticio en estos momentos, o de la materia fecal en el colon, ¿verdad? Es un control mesentérico, peristáltico, en el cual realmente las acciones
de la electroterapia sobre este tubo digestivo no son tan bien estudiadas. Ahora, yo te podría decir que realmente a nivel, la electroterapia va a trabajar sobre la musculatura abdominal más que a nivel intestinal, porque la penetración de la corriente no va a ser tan grande por la electroterapia. Si estuviéramos hablando de que la capacidad de penetración de la electroterapia es igual a una tecarterapia, una onda de corta o una magnetoterapia que atraviesa todos los tejidos, yo te diría que tal vez podría ser algo, pero definitivamente no creo. Humildemente te digo que no me parece, no lo veo tan favorable, sinceramente. Dice también Jacqueline, dice, por favor, el reflejo gastrocólico podría indicar en el paciente después de su comida más grande se siente en el inodoro de la misma hora. Definitivamente, y hay personas que hablan de tomar agua fría siempre por las mañanas porque facilita la defecación. Eso es muy importante, siempre, es muy importante que el paciente siempre vaya a la misma hora, que hagamos un horario defecatorio que nos facilite los procesos de constipación. Eso es muy, muy importante. El movimiento, la actividad física, entre menos nos movamos, menos peristaltismo vamos a tener. Por eso es tan necesario que todos los fisios entren a las unidades de cuidados intensivos. Dice Viviana, cordial salud, ¿utilizan neuromodulación sacra con electrodos externos de superficie para estreñimiento? No, en realidad generalmente utilizo electroterapia o neuromodulación del tibial posterior, generalmente siempre. ¿Qué tanta evidencia tiene el masaje abdominal en los adultos y con qué frecuencia debería hacerse? Pues realmente creo que hay, en fisioterapia lamentablemente investigamos muy poco, pero hay de estas evidencias que siempre quedamos como que falta más, ¿verdad? Para poder decir que definitivamente debe ser un plan. Pero si favorece al que le va bien, sería bueno que hablamos de que puede hacerlo de 3 a 4 veces al día, mejorando ese peristaltismo. Puede ser, yo creo que sí funciona. Existe una recomendación en la cual se realice masaje estimulador del movimiento peristáltico. Muy bien, eso sí, Liz, no sé si sos Liz Gómez de Costa Rica. Sí, definitivamente sí, ahí parece ser que hay evidencia en la cual nosotros podemos utilizar con oscilaciones profundas. Sí, totalmente, Liz. Saludos al San Juan. Definitivamente sí puede favorecer el movimiento peristáltico porque la oscilación profunda lo que permite, ¿verdad? Es principalmente electroestática y produce un movimiento linfático muy importante. Entonces es por eso que puede favorecer mucho lo que son las oscilaciones profundas, siguiendo eso sí el recorrido del colon. Eso es bastante importante. ¿Cómo ha sido su experiencia a nivel del cáncer de ano o colon o qué nivel de trabajo paliativo? Bueno, sinceramente he trabajado principalmente con pacientes histerectomizadas y he también trabajado mucho con pacientes que han tenido cáncer de recto. He trabajado con pacientes que han sufrido con radioterapia. Ahora, yo creo que aquí dos momentos con el paciente con cáncer, porque lo que pasa es que primero, como pasa con próstata, el paciente piensa que va a perder la vida y ya después de que, gracias a Dios, se superó esa etapa, quedan las secuelas. Y es ahí donde tenemos que apurarnos a trabajar para que las capacidades musculares y fisiológicas y neurológicas no se pierdan. Todo lo que, si el cáncer está activo, no se ha eliminado por completo, todo lo que produzca un aumento del metabolismo se elimina, ¿verdad? Y todo lo que no lo active, lo utilizamos. Es por eso que perfectamente nosotros podemos trabajar con electroterapia de fortalecimiento muscular para todas las áreas debilitadas. Pero, por ejemplo, cuando tenemos un paciente que está completamente acartonado, ¿verdad? Es tan bueno a veces utilizar tecarterapia, pero con el riesgo, ¿verdad? Absoluto de que va a producir activación, ¿verdad? Que va a producir un aumento del metabolismo, por eso queda muy criterio de cada paciente, más que del terapeuta. Usted debe informarlo, debe haber un consentimiento informado, porque puede ser que mejore este tejido, pero puede ser que haya un aumento del metabolismo y que produzca más cáncer. Por lo tanto, no es lo ideal, ¿verdad? Pero definitivamente que favorece bastante todo lo que es suavizar el tejido después de la radio, más que de la quimio, pero principalmente
la capacidad de contracción es lo que se pierde por desuso. Con respecto a trabajo paliativo, cáncer de recto, sí, me parece, eso es lo que estábamos pues hablando. Dice, experiencia en electroestimulación con interferenciales en T10 para estimular. Sí, he visto un par de estudios, Carolcita, por reflejo, ¿verdad? Porque sería como la base de la neuromodulación, ¿verdad? Estamos hablando de que T10 está todo lo que es la inervación a nivel del... a nivel gástrico que favorecería muchísimo, pero estamos hablando de inervación, no sabemos si vamos a producir un movimiento peristáltico. Pienso yo que puede favorecer la neuromodulación realmente de todo el reflejo. Muchas gracias, ya que estamos trabajas proctalgias fugaz. Vamos a ver, yo creo que lo más importante de la proctalgia es saber por qué, para qué y cómo se produjo. Definitivamente que podemos trabajar con diferentes tipos de agentes electrofísicos y mucho razonamiento clínico para poder determinar en estas proctalgias su origen, que creo que es vital el origen, porque si sabemos su origen de la proctalgia, y vamos a poder trabajar en cierta manera con los diferentes instrumentos o agentes electrofísicos que podamos tener. ¿Qué recomiendas para tratar los niños con encopresis? Paciencia. Yo diría que esa es la primera cosa que tenemos que hacer, así como con el COVID-19 y encerrados. Creo que la paciencia sería el elemento fundamental de encopresis. Hay muchas ayudas por ahora de todo lo que se refiere a utilización de biofeedback, que traen juegos, que podemos trabajar principalmente todo lo que se refiere a biofeedback, para ver si podemos hacer que el paciente comprenda cuándo contrae y cuándo relaja, que eso me parecería vital, sería bastante importante y habría que ver la edad de ese niño, ¿verdad? Para poder ver cómo está funcionando. Y una cosa muy importante, chiquillos, analizar psicológicamente qué está sucediendo también, si es que de repente fue que pasó por algo. ¿Qué opinas de la técnica miofacial en constipación crónica? Bueno, me parece que es fundamental las técnicas miofaciales. Es difícil hablar en tan poquito tiempo de todo lo que podemos hacer, pero las técnicas miofaciales es un complemento bastante importante porque el suelo pélvico tiene mucho nivel facial, muscular, ligamentoso, que nos puede alterar el tránsito y nos puede, por ejemplo, reducir ese ángulo anorrectal, produciendo mayor constipación. Entonces puede ser que definitivamente es súper útil. Y Vanessa me pregunta, ¿utilizas balón anorrectal en trabajo con niños? A ver, vamos a ver, principalmente con los niños que he trabajado con biofeedback, he trabajado muchísimo externamente más que internamente. Los niños que trabajan o niños más grandecitos que ya pueden comprender voluntariamente la contracción, lo he hecho, ¿verdad? Que ya tienen un poquito más grandes, ¿verdad? Pero bebés muy chiquitos no lo he hecho. Yo creo que ya es bastante complejo el tratamiento con dilatadores, ¿verdad? Que ellos tienen que sufrir para poder mantener el canal abierto, que no haya, ¿verdad? Un colapso. Yo creo que hay ciertas situaciones que podemos ir trabajando para que no sea tan agresivo. Sé de colegas que lo realizan. Yo realmente soy un poco reservada y trato de hacer que el niño comprenda y sepa cómo utilizar su musculatura y su capacidad de control paulatinamente a cómo va creando madurez el niño. Creo que eso sería importante de tomar en cuenta. Pueden utilizar electrodos externos en muchos ámbitos. Definitivamente que el balón anorrectal funciona espectacularmente, ¿verdad? Pero sí las capacidades de influxión y cosas por el estilo tienen que ser reguladas. Tampoco es que vamos a usar de adultos, ¿verdad? ¿Qué me recomiendas a los pacientes desde la parte nutricional para estreñimiento, escape de gases? Bueno, yo creo que la conferencia esa es para la nutricionista. Definitivamente que nutricionalmente vital el agua, ¿verdad? Nosotros como oficios tenemos que recomendar muchísimo el trabajo interdisciplinario para que la nutricionista le pueda recomendar al paciente con sus hábitos, con su vida, con su estilo de vida y lo que pueda comprar, porque
y nosotros podemos recomendar ciertas cosas, pero hay que ver económicamente a qué puede responder el paciente. Entonces, en definitiva, una cosa importante sería que es barato, el hábitos, los diarios defecatorios, la constancia defecatoria, ingerir muchos líquidos, ojalá que sea agua, principalmente, yo diría, que hasta ahí llegamos, porque para el resto está el nutricionista. Dice que en casos de hipertonía extrema hay indicación de uso de dilatadores. Espero que no sean niños, Carolcita. Yo creo que definitivamente que sí lo podríamos utilizar en diferentes pacientes, ¿verdad? Lo que son los dilatadores se usa mucho, por ejemplo, después de cirugías de esfínter o hemorroides, ¿verdad? Ah, no en niños, en adultos, por supuesto que sí. Me parece que ahí sí podríamos utilizar, Carol, muchas técnicas miofaciales para ver cómo podemos ir tratando de disminuir la hipertonía en el área. Lisbeth me dice, vive el balón anorectal, ¿por cuánto tiempo lo utilizas en la terapia y si es con la contracción a su resistencia o contracciones son rápidas? A ver, hay dos cosas que hay que comprender, ¿verdad? Una cosa es cuando nosotros trabajamos con el biofeedback de presión y usamos la sonda de presión, y eso nosotros podemos hacer todo un entrenamiento de presión y podemos utilizarlo para fibras rojas y para fibras blancas. Recuerden que las fibras rojas son rápidas, de cierre, ¿verdad? Esa sensación de urgencia y apriete rápido. Y las fibras rojas son para mantener la contracción constante. Ahora, cuando nosotros hablamos de sensibilidad y de confianza, es otra cosa, exactamente como vos lo estás diciendo. Definitivamente, primero valoramos lo que es típico para ese paciente y luego valoramos lo que es anormal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a pedir al paciente que realice y vamos valorando la capacidad de distensión que tiene ese paciente. Generalmente empezamos midiendo cuántos mililitros de aire puede distender ese recto, que el paciente se acomode y posteriormente aumentamos la cantidad de aire insuflado, ¿verdad? Para ver si podemos ir aumentando esa capacidad de confianza que tiene la ampolla anorectal. Pero sí son dos procesos completamente diferentes. Sí te diría que en algunos casos nosotros podemos trabajar que hay una distensión de la ampolla, pero de igual manera que fortalezca el cierre, que cierre la capacidad de contracción para facilitar que a la confianza, que a la sensación del deseo defecatorio cierre el esfínter de igual manera. Se puede jugar con muchas cosas. Dice que en pacientes con secuelas neurológicas por trauma radimecular, con un compromiso de su función defecatoria, ¿qué podríamos hacer? Marcela, es completo. Si la defecación es completa, si la defecación es completa, si la lesión medular es completa, realmente es poco lo que podemos hacer, nos quedamos más en el margen de los diarios defecatorios, ¿verdad? Tener un horario claro, utilizar supositorios de glicerina para poder trabajar la defecación controlada, pero definitivamente que si es completa, hay poco que hacer. Si es parcial, por así decirlo, si no es completa o es incompleta, dependiendo del nivel de lesión medular, ahí sí se trabaja, depende con las secuelas que vayamos teniendo. Eso sería importante, depende de la evaluación. No sé si hay alguna pregunta más, yo lo estoy disfrutando mucho, yo espero que estar pudiendo responderle a todos los que han tenido algo más, no sé si queda, es muy rápido para un tema tan amplio, pero es apasionante, ojalá a muchos les guste, creo que es vital que nosotros como fisioterapeutas podamos conocer muchas áreas, hay comida para todos, como yo siempre digo, lo importante es buscarla y un mensaje ante todo, antes de irme, de solidaridad a todos los países que nos estamos viendo involucrados por este fenómeno tan grande como es el COVID-19. Costa Rica está peleando y sé que grandísimo el pleito también que tenemos con todos los países centroamericanos y latinoamericanos. Esperemos en Dios y en los ministerios de salud y en todos los profesionales de la salud que están involucrados. Un abrazo grande a todos los fisioterapeutas que trabajan en el sistema de unidad de cuidados intensivos y un abrazo grandísimo a todos y no bajemos la lucha.
irnos a la calle pronto puede ser más peligroso, así que podemos seguir viéndonos por internet. Yo con muchísimo gusto voy a seguir ayudándoles en lo que se necesite y estamos para servirles. Un mensaje grande desde Costa Rica, los quiero muchísimo. Que estén bien. Muchas gracias. Chao, chao.